Continuamos aquí en Para Toda Mujer y había quedado pendiente la segunda parte, sí, de este testimonio de vida de David Duque. Veamos. Se nota que vos disfrutas mucho de esto, ¿no? De los viajes, de trabajar arriba del auto, lo disfrutas, te gusta hacerlo. Sí, sí, seguro, porque aparte que, bueno, es mi profesión, es de lo que vivo, a pesar que, gracias a Dios, mi señora también trabaja, mi hijo estudia, pero realmente he encontrado cómo canalizar el estrés y el cansancio que te genera conducir muchas horas a través de esto, de llevarlo a hacer algo más tenue con historias, con anécdotas, con cuentos, con relatos urbanos, que la gente, como te digo, o me los dicen ellos o se los saco yo. Qué lindo. ¿Y el tema de la inseguridad, cómo lo vives? No trabajo de noche, pero en las pocas veces que me ha tocado he sabido o he podido zafar de maneras, vamos a llamarle cómica. O sea, en un momento en el que estaba en una instancia donde dos muchachos en situación, no vamos a hablar de portación de rostro, pero en situación donde uno ve sospechoso, te dicen hacia dónde lo vas a llevar, notas por la cuestión etílica, sí, de que no están en sus cabales los muchachos, he tomado la determinación de fingir que el auto se descomponía. Bien. Entonces, con la pedalera y poniendo el cambio incorrecto, a lograr parar y hacer que bajemos los tres a empujar. Bien. Y lógicamente, cuando arrancó supuestamente el auto, ahí directamente, y los muchachos quedaron saludando atrás, a mi mamá, sí, y ya saben, mi hermana, él sí. se va directamente. Está bien, te tenés que cuidar de alguna forma. No quedaba otra. Sí, me perdí de cobrar el viaje, pero también de que me afanen. Claro, sí. Obviamente. Mira, eso no se me hubiese ocurrido. No, a mí tampoco, pero bueno, en ese momento. En ese momento, se te ocurre, se te viene mil cosas a la cabeza. Seguro. Y esto de trabajar en el taxi, ¿no? ¿Te da la posibilidad de estudiar, de mantener tu familia? Claro, sí, ha sido algo que era como una idea de especializarme en lo que hacía, porque lo que yo hago es muy amateur, o sea, yo no soy escritor. A pesar de haber escrito un libro, no me considero escritor. ¿Qué libro escribiste? Se llama El primero, A pesar de todo. Ese ha sido publicado. Y el segundo se va a llamar Si tan solo. Y lo hago de modo amateur, como me sale, sin correcciones, con errores de tipeo, ortográficas, de sintaxis, a tal punto de que la idea de mi libro era transmitir un mensaje sin importar cómo esté escrito, ¿sí? Porque, bueno, hay muchos que me dicen, no, ¿cómo vas a leer un libro con mala ortografía o con algunos errores? Sí, le digo, hay libros que están perfectamente escritos y no dicen nada. Tal cual. O no transmiten nada. Entonces, y el 99% de los escritores hacen corregir los libros. No tienen ortografía perfecta porque ellos escriban perfecto, sino porque las hacen corregir. Y hoy por hoy con el tema de la tecnología y todo lo seguro, hasta los medios de comunicación escritos tienen sus correctores. Entonces la idea era esa. Y bueno, y aparte conversando con profesores de la carrera que estoy cursando, lengua y literatura, también terminamos descubriendo del por qué gustan algunos de mis textos. Y es justamente porque hay un target, hay un público, como lo hay para la baja literatura, la alta literatura, la literatura clásica, las cosas muy bien escritas. Hay gente que, por más escuela, cultura, conocimiento que tenga, se va a cansar de leerlo a Borges o a Cortázar y no lo entienden, no lo interpretan. Entonces, a lo mejor yo he encajado en un público, en un tipo de lector que con las palabras que yo escribo llega a entender algo y a transmitir y a comprender un mensaje. Tal punto que los mismos chicos de las hinchadas de los clubes a donde he donado mis libritos, también me dicen, yo nunca he leído un libro, nunca. Y de repente... He estudiado los manuales de la escuela, la señorita, la primaria, y de repente me he leído 2 o 3 veces tu libro. Qué lindo. ¿Y cuándo va a estar? ¿Ya está terminado el segundo libro? El segundo está terminado, pero faltaría la etapa esta de diagramación. ¿Sí? Que bueno, sale un dinero más, así que ahí estamos peleando con los sponsors a ver qué onda para que se lo termine. Pero bueno, voy a estar publicando en mi justamente página. ¿De qué se trata el segundo libro?
El primer libro es parte de mi vida, los 2 primeros capítulos, de cómo y por qué llego a ser taxista y algunas anécdotas. Y el segundo libro es 100% anécdotas del taxi. Bien, ¿y por qué llegas a ser taxista? Es largo de contar, pero bueno, después de una infancia complicada, vamos a decir así, una familia numerosa, donde había que salir a rebuscarse el mango, he pasado por muchos trabajos, muchos oficios y bueno, conseguir que alguien me busque como chofer de un taxi para manejarlo, ha hecho que pruebe en ese rubro para lo cual yo no había estudiado. Yo me he recibido de maestro mayor de obra en la escuela industrial, sí. Sin nada que ver, pero me recibí en mala época donde no había trabajo, no estaba la construcción en auge. Entonces uno tendría que o seguir estudiando, algo que precisaba dinero, irse a otra provincia a estudiar arquitectura, ingeniería, y en su defecto trabajar de otra cosa. Bueno, esa ha sido la única opción que yo tenía, así que bien, termino siendo taxista. Con eso, mis ganas y mis deseos o mis aptitudes de escritor han tenido un buen caldo de cultivo, materia prima para elaborar los textos que, bueno, terminan siendo anécdotas del taxi. Qué lindo. Bueno, un mensaje para la gente que de repente está trabajando por ahí en algo que cree que no es lo de él o que va a ser como un trampolín, un salto para llegar a ser lo que quiere realmente el día de mañana. ¿Qué le dirías? Sí, y bueno, no, que crean en lo que realizan, porque si bien es cierto, yo dentro del ámbito cultural, sociocultural, en lo que es la comunicación social, digamos que he tocado el cielo con las manos porque un canal de Buenos Aires haya hecho un informe, un periodista de un canal muy importante de Buenos Aires haya hecho un informe sobre mi vida, sobre mi trabajo, sobre mi actividad y sobre la foto del abuelo, ya es algo que, como te digo, hubiese sido distinto si hubiese sido redituado. ¿Entiendes? Justamente al no haber ganado un mango con eso me genera mucha más satisfacción personal, ¿sí? Y esa realización personal mía no tiene precio, ¿entiendes? Para mi familia, para lo que es mi hijo que hoy está estudiando comunicación social, mis compañeras del profesorado, para mi familia, la gente que me conoce sabe que, bueno, sí soy y sigo siendo el mismo David de siempre, quizá peor ahora con el auto un poco más viejo, más roto, pero bueno, sigo luchando por mis ideales, por mis intereses que son los valores de la vida. Un gusto, David, me encantó conversar con vos. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias a vos, Susana. Muchas gracias a David. Y ahí fuera de micrófono me contaba acerca de la historia de vida también, de la historia de amor con su esposa, a la que le mandamos un beso muy grande. En otra oportunidad vamos a hablar de esa historia de amor, que me quedé ahí con algunas preguntas también. Muchísimas gracias a David y hermoso su historia de vida. Seguimos con el doctor Enzo Ruiz. Doc, me decías entonces acerca de las conjuntivitis, que estaban las virósicas, las virales y las otras. Las bacterianas. Las bacterianas. Bien, distintas de las alérgicas. Bien. Que una contagia y la otra no. Exactamente. Y en el momento del contagio, por eso se recomienda no ir al colegio, no ir a trabajar, o pueden hacerlo normalmente. No, justamente eso es el diagnóstico que tenemos que llegar nosotros, porque la conducta cambia. Al ser una conjuntivitis alérgica, tranquilamente puede hacer las tareas habituales, puede estar un poco molesto, pero va y no falta la escuela, no falta el trabajo. Bien. En cambio, las conjuntivitis bacterianas y las conjuntivitis virales es obligatorio el aislamiento, el control, el cuidado tanto de los chicos como de los adultos, porque el contagio es alto. Y eso genera que un chico en un jardín, en una escuela donde no hay controles de su propia higiene, como pueden hacer sus padres en la casa, sí, contagien. Entonces, en lugar de ser uno de los chicos contagiados, son 3, 4, 5. Y lo mismo pasa en cualquier trabajo. Exacto. Entonces, en cualquier empresa o en cualquier negocio, un empleado se enferma y si no se cuida y si lo mismo van a trabajar, terminan 2, 3 empleados con el mismo contagio y después no pueden trabajar los 3. Bien. Entonces, es un problema importante para cualquiera de los... ¿Y cómo es el contagio? Porque un resfrío a través del estornudo, por ejemplo. ¿Cómo es el contagio? Básicamente eso es con el contacto y compartir las cosas. Bien. El que contagia es el que se tiene que cuidar, es el que se tiene que lavar las manos, el que se tiene que lavar la cara y no compartir nada con los demás. Bien. Un chico que le pase un celular a otro chico puede contagiar, que le pase un juguete, un adulto una lapicera, un celular o papeles
o dinero. Entonces son elementos donde uno va dejando, va sembrando el virus, la bacteria, y la va pasando a los demás, y de esa manera se contagian. Bien. Por eso no tienen que compartir nunca una toalla, la funda de la almohada, Claro. una cama o alzar un bebé. Bien. Porque son las formas en las que va a contagiar por contacto directo, con el mismo beso, o cuando apoyamos la cara con el hijo, Ahí con el bebé, también. también puede contagiar. Bien. Y uno por ahí subestima la conjuntivitis. Ay, ¿cómo va a faltar si tiene conjuntivitis? El chico tiene que ir al colegio. ¿Cómo voy a faltar? O en el trabajo, nada, tiene conjuntivitis. O sea, está... Uno por ahí es como que banaliza un poquito o subestima la conjuntivitis, Sí, ¿no? sí. ¿Y tiene complicaciones? Sí, sí, la conjuntivitis es, como vos decís, es muy subestimada. Sí. Porque habitualmente 3 días se cura, 5 días se cura y se acabó. Pero en el consultorio nosotros tenemos la oportunidad de ver muchos casos, más de lo que uno se imagina, de complicaciones severas de conjuntivitis. Por ejemplo, Úlceras corneales, queratitis que duran 15, 20, 30 ¿cómo días. es la queratitis? Terminan lastimando la córnea. La parte más anterior del ojo Sí. es donde se afecta, donde el virus, las bacterias van a actuar y terminan lastimando. Y se genera una úlcera. Y una úlcera infecciosa de ese tipo es mucho más difícil, mucho más riesgosa y mucho más complicada hasta para curarlas por nosotros mismos. Tenemos medicamentos que por ahí no logran vencer a la bacteria y la bacteria sigue avanzando o el virus sigue avanzando. Y eso después nos puede dejar cicatriz, que eso es lo peligroso de la conjuntivitis. Y muchas veces seguramente en la familia alguien tuvo conjuntivitis y seguramente Sí. dijo, tuve 3 meses viendo borroso. Hay veces que esa úlcera nos deja una úlcera, esa úlcera nos deja una cicatriz, una lesión en la córnea que no se va más. Entonces ese paciente, en lugar de ver el 100%, ve el 80%, ve el 70% y no hay forma de recuperarlo. Bien. Quedó con una cicatriz de por vida. O sea, que hay que hacer bien el tratamiento, no hay que subestimar por más que digan, es una conjuntivitis, entre 10 te curas. No, hay que hacer bien el tratamiento. Exactamente, consultar rápido, Sí. evitar recurrir a la farmacia amiga. Claro, porque uno te dice, che, usá tal gotitas de lo que me recomendaron a mí Exactamente. anteriormente. O la tía que tenía una gotita en la heladera, o Tal la abuela cual. que le dieron su conjuntivitis, no es lo mismo la abuela que un nene, son distintas gotas. Entonces la consulta rápida, identificar si es alérgica o infecciosa es suficiente para que actuemos rápido y se cure rápido, sin secuelas. Bien. Y de esa manera no pasamos al grupo de las conjuntivitis con cicatriz, que es un poco más complejo. Bien. Doctor, un placer tenerlo acá en el estudio. Muchísimas gracias y vamos a hablar sobre otros temas más. Perfecto, muchas gracias por la invitación. Momento de pausa aquí en Para Toda Mujer, ya volvemos con más.